Patricio, ¿me escuchas? ¿Puedes Sí, te activar escucho, tu... Perfecto. te escucho. Eh, Estamos ya en vivo por el Facebook Live. ¿Ya? Estoy cargando la presentación. Mientras tanto voy a saludar y dar algunos antecedentes. Buenos días a todos y todas. Quisiera agradecerles su participación en esta sexta sesión del Seminario de Jóvenes Investigadores, Investigadoras sobre Religión y Espacio Público en Chile, correspondiente al año 2020 y 2021. Junto con aquello, quisiera presentarles desde ya eh, a, nuestro, eh, a nuestro expositor, Patricio Moya. Voy a dar algunas de sus credenciales. Patricio Moya Muñoz es licenciado en Historia, magíster en Filosofía, actualmente cursa el magíster en Historia de Chile Contemporánea en la Universidad Alberto Hurtado, es académico también de la Universidad Alberto Hurtado, y en esta oportunidad él nos va a presentar parte de su trabajo de tesis titulado El proceso de politización de las iglesias evangélicas chilenas entre 1970 y 1980. Antes de darle la palabra a él, como de costumbre, señalar que tiene aproximadamente 25 minutos para ¿Mm? poder presentar, digamos, su trabajo, y también junto con aquello, después tendremos un espacio para profundizar en alguna de las interrogantes, alguna apreciación en particular que ustedes también nos podrán realizar a través del chat de ¿Sí? Facebook de la red de estudios sobre el fenómeno religioso. Junto con ello, quisiera también agradecer, como de costumbre, a las instituciones que hacen posible este seminario en cuestión. Eh, este seminario es posible gracias a la contribución de el Centro de Investigación Sociocultural ISISOC de la Universidad Alberto Hurtado, del Centro de Estudio Judaico de la Universidad de Chile, gracias al apoyo de la Asociación de Cientistas Sociales de Religión del Mercosur. Es una iniciativa que surge al alero del Fondesit regular que actualmente dirijo, el Fondesit número 118359, y también de nuestra plataforma que hoy día, digamos, también tenemos a disposición de todos ustedes, titulada, digamos, proyectareligión.cl. Entonces, en el marco de aquellas instituciones es que quisiera dar el espacio para que Patricio pueda desplegar ahí su presentación, que ya estamos viendo ahí en pantalla, y podamos tener también un espacio para compartir, hacer algún tipo de consulta, apreciación, así que los invito desde ya que ustedes puedan ahí estar atentos y yo recojo las preguntas para presentárselas a Patricio. Así que, Patricio, sin más, adelante con tu presentación. Bien, muy buenas tardes. Espero que me estén escuchando bien, ¿no? Eh, es una presentación, bueno, gracias ahí a la gran presentación, ¿no? de Luis. Eh, es un tema del que probablemente ya varias personas, ¿no? Hay varios trabajos realizados, varias personas hayan hecho alguna investigación al respecto, pero del que siempre hay algo nuevo que decir, ¿no? Todavía queda mucho que sacar de este periodo, especialmente el proceso, como dice ahí el título, de politización de las iglesias evangélicas chilenas. Yo me concentro en estos 10 años, con énfasis, por supuesto, desde 1973, más precisamente, pero abro con 1970 por algunas razones que ya voy a mencionar. Es una, eh, es una investigación, digamos, que estuvo desarrollándose en este último tiempo, a pesar de las dificultades que dejó, ¿no? Para quienes nos dedicamos a este tipo de trabajo,
la pandemia, ¿no? De estar trabajando con bibliotecas cerradas, con archivos cerrados y con todo eso. Pero a propósito de lo mismo, pudimos de todas maneras trabajar con algunas fuentes escritas que ya había recopilado. Entonces, estos primeros 10 años se enmarcan, espero que puedan ir viendo bien la presentación, eh, en algunos hitos importantes. Bueno, ahí voy a ir presentando de fondo algunas fuentes, ¿no? Que yo trabajé, después las voy a ir explicando porque el tiempo es breve, ¿no? No nos va a dar la oportunidad para profundizar en todos los detalles, pero los hitos principales, en primer lugar, yo inicio con la publicación de la revista Chile Pentecostal, el número 596, ¿no? Es una revista que se publica de principios del siglo XX, pero la edición del primer trimestre de 1970 produce o muestra un primer cambio, ¿no? Interesante, especialmente en algunas temáticas que tienen que ver ahora con un orden más político. Hasta este momento, las instituciones o las publicaciones, digamos, que, eh, que presentaba esta revista y las instituciones religiosas que están detrás, se referían más bien a cuestiones eclesiásticas, ¿no? Problemas internos, reuniones, noticias internas, pero desde 1970 cambia un poco el foco, ¿no? El compromiso de apoyo, ¿no? Directamente desde octubre de 1973 de un grupo de pastores evangélicos a la dictadura. Ya, bueno, ahí está repetida, digamos, la publicación porque hay dos aspectos que quiero revisar. La declaración al edificio de Portales, que ya muchos la conocen, pero me voy a referir a un par de cosas al respecto. La inauguración de la catedral, como otro hito importante, de la catedral evangélica. Eh, el primer Te Deum, nuevamente tenemos la publicación ahora de Posición Evangélica, que es un documento que se publica en enero de 1975 a raíz de la declaración que se hace en el edificio de Diego Portales. Luego el primer Te Deum en 1975, discusiones que se dan, nos pegamos un pequeño salto, ¿no? En esta presentación, más que en la investigación, a 1978, en fuertes discusiones que hay desde este grupo de pastores que conforman el Consejo de Pastores, donde yo me concentro, eh, con las autoridades militares de ese momento, ¿no? Y finalmente, hitos que son donde yo cierro la investigación, el plebiscito de 1978 y la constitución y plebiscito de 1980, ¿no? El plebiscito para validar la constitución. En este periodo, ¿no? En estos hitos está enmarcada la investigación. Por lo tanto, ya vamos a ir iniciando con algunas cuestiones más precisas. La problematización, entonces, el problema de fondo es el posicionamiento político constante, ¿no? De la Iglesia Evangélica en Chile desde mediados del siglo XX. Yo me concentro en estos 10 años, pero no es que ahí inicie el proceso de politización. Las iglesias evangélicas han estado en constante diálogo con la política de diferentes formas y con diferente énfasis desde inicios de la misma historia de Chile independiente, ¿no? Pero desde principios del siglo XX ya con el posicionamiento, digamos, del pentecostalismo, el surgimiento con fuerza del pentecostalismo en Chile, ya este proceso comienza a cambiar. Antes de eso, hacerse cargo también de una especie de lo que podríamos llamar un falso dilema, ¿no? Esta relación entre religión y política, como dos entidades a veces no relacionadas o contrarias. La religión siempre tiene una dimensión política, entonces partimos desde esa premisa. Por lo tanto, dos cuestiones a las que yo me refiero con mucha más insistencia en la investigación, que es primero la adhesión política en términos partidistas incluso, de algunos sectores evangélicos y lo que vamos a llamar entre comillas, ¿no? Una salida del silencio. Salida del silencio refiriéndose, ¿no? Justamente a lo que yo mencionaba al principio, la publicación de mi punto de partida, ¿no? Del número 596 de la revista Chile Pentecostal, que inicia ya su editorial con el artículo que está ahí en pantalla, con ese título, la relación del cristiano con el Estado. Es un cambio de tema, es un cambio completamente de énfasis en la revista. Si bien podemos perfectamente decir que hablar de un silencio frente a la política también es obviamente una posición política. Por lo tanto, no hablar de política o no referirse a la política desde la iglesia es ya una posición política, ¿no? Pero ahora abiertamente hablan de la relación del cristiano con el Estado. Ya luego me voy a referir a algunos contenidos muy específicos, pero
como ustedes pueden ver, el punto de partida para esta publicación es el texto de Marcos 12:17, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Con énfasis, por supuesto, en lo que es de Dios en este caso. Entonces, esta revista marca esta publicación, ¿no? Un giro en las temáticas que se venían tratando dentro del mundo evangélico, precisamente en este trimestre de 1970, donde hay una campaña política, campaña presidencial, donde se está perfilando Allende como el próximo presidente, ¿no? Estamos hablando en ese contexto político. Hay campaña política, Allende es el candidato con aparentemente mayor adhesión o al menos mayores posibilidades de ser el próximo presidente. En ese contexto, en el contexto de Allende como candidato, ya varias veces lo había sido, ¿no? Pero ahora con una mayor posibilidad de ser electo, las iglesias comienzan a publicar cuestiones sobre política. Ahora, no hay que perder de vista que esta publicación todavía es una publicación interna, ¿no? Dirigida a los miembros de, en este caso, la Iglesia Metodista Pentecostal, pero que se reparte a todo Chile. Es una revista que tiene alrededor de, que se publica, digamos, alrededor de 10.000 unidades, ¿no? Avancemos entonces. Los objetivos de este trabajo entonces son analizar este proceso del que hablábamos, destacando tres cuestiones. Los factores de posicionamiento político, en segundo lugar, el Consejo de Pastores frente a la Junta Militar y a quienes el mismo Consejo de Pastores va a designar como sus enemigos, ¿ya? Va a decirlo así, ¿no? Estos son nuestros enemigos directamente, y a la obtención de beneficios políticos por parte del gobierno militar o de la dictadura, ¿no? Con quienes se están relacionando directamente. Entonces, estos tres son los focos o los tres problemas más amplios donde yo me posiciono. Como hipótesis, rápidamente, eh, el posicionamiento, por supuesto, frente al Consejo de Pastores como un intento de ocupar el lugar que hasta ese momento había ocupado la Iglesia Católica, con la abierta intención, ¿no? De monopolizar la legitimación religiosa de la dictadura, lo mencionan varias veces, la centralidad del Te Deum como punto de partida de un proyecto político, más que la inauguración de la catedral, que fue un poco tiempo antes, y el análisis de todo este proceso que nos permitiría, por supuesto, comprender de forma más amplia, ¿no? La relación entre política e iglesias evangélicas a lo largo de la historia de Chile, ¿no? Pero principalmente en estos últimos 40 años, el rol que han ocupado algunos de sus representantes en la política de ahí en adelante y la influencia en la opinión pública, así como en los procesos electorales. Hay que destacar en este caso que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, las iglesias evangélicas, este grupo de pastores, más bien del que estamos hablando, el Consejo de Pastores, no formaron un partido político, como sí ocurrió en otros países, ¿no? Entonces, en Chile se buscó una vía distinta para poder posicionarse frente a la política, no formando partidos políticos. Precisamente porque una de las cuestiones que mencionan en la publicación de 1970 es la prohibición, así abiertamente, a los miembros de las iglesias de formar partidos políticos, ¿no? Ya espero alcanzar a referirme a eso. Entonces, como es una tesis, digamos, una investigación basada o desde la historia más bien, desde la historia política, en periodos, como les decía yo, de pandemia eh, digamos, de prohibición, ¿no? de salir, eh, análisis de fuentes escritas principalmente, prensa, revistas institucionales, documentos legales. Y aquí hay otra imagen que me interesa destacar, que es la primera publicación de lo que se llamó el Servicio Informativo de las Iglesias Evangélicas de Chile, que desde septiembre de 1974, un año después del golpe militar, comienzan a ocupar un lugar fijo todos los jueves en la prensa, a página completa, ¿no? Las iglesias evangélicas tienen ahora un espacio, en la prensa oficialista, por supuesto, eh, digamos, corrigiendo bien, no las iglesias evangélicas en general, sino este grupo que se alineó con la dictadura. Tienen entonces un espacio en la prensa, el que van a aprovechar muy bien para hacer distintas declaraciones. Primero, como podemos ver en esta primera página, esta primera publicación, eh, de orden más bien eclesiástico, pero inmediatamente a la semana siguiente, al jueves siguiente, desde el jueves 5 de septiembre del año 74,
ya directamente publicaciones de orden político, ¿no? Entonces hay un posicionamiento claro en la prensa frente a la política y también en publicaciones internas orientando a sus feligreses, ¿no? Otro paréntesis, por eso insisto en que este es un grupo de pastores, no siempre la opinión política desde la iglesia, ya sea política o teológica, ¿no?, de los pastores coincide, como ya lo constataba Cristian Lalif de Piné, ¿no?, en su texto ya muy estudiado, no siempre coincide con la opinión política o la participación política de los feligreses, ¿no? Por tanto, hay que insistir en que es una cuestión de un grupo de pastores, ya llegaremos a eso. Los conceptos clave de esta investigación, a pesar de que es una investigación histórica, tiene siempre un orden interdisciplinar, ¿no? Hablamos del concepto de politización desde los trabajos principalmente de Julio Pinto y Verónica Valdivia, historiador y historiadora chilena. El concepto de ideología, desde Terry Eagleton, ahí me comí un par de letras, perdón, y de Theo van Dijk, que son algunos representantes, ¿no? Hay otros autores que yo abordo, pero son tal vez los principales respecto a la definición y al lugar que ocupa frente al poder la ideología, el concepto de ideología. El discurso religioso, un par de representantes también, hay muchos autores en América Latina, desde Brasil y Norlandi, de Argentina también Eduardo Bonín, que se refieren a la relación también del discurso religioso con el poder, y el concepto de agencia, que tal vez sea el central en este periodo, eh, y tal vez más bien esta investigación, que es trabajado primero por Anthony Giddens de la sociología, a propósito de las estructuras, de Edward Thompson en la historia, también de Perry Anderson, ¿no? Y Thompson en la historia ya desde Inglaterra. Y ahí hay una nueva imagen, ¿no?, de una de las páginas centrales de la revista, que era la representativa, ¿no?, del Consejo de Pastores, Estandarte de la Verdad, que como vemos ya tienen un énfasis absolutamente político. La Iglesia Evangélica es un baluarte contra la impiedad atea del marxismo. Entonces ya hay un posicionamiento ideológico, político, ya más explícito. Entre paréntesis, ¿no? Estas son fuentes de las que dispongo en PDF, en forma física, en caso de que a alguien le interese. Me voy a saltar algunas cosas, las voy a ver bien rápido, ¿no? Como es el concepto de politización, que es una instalación en lo político. Los historiadores chilenos, historiador chilena que aparecen ahí a pie de página, eh, hablan de un proceso en 4 etapas, ¿no? Proceso de politización, primero una formulación discursiva, que es lo que vamos viendo en este grupo de pastores. Luego una articulación orgánica, la elaboración de propuestas programáticas, que lo vamos a ver también en el Consejo de Pastores, y finalmente una reivindicación de un principio de soberanía popular. Tal vez los 3 primeros sean los más aplicables en este caso a este proceso de politización de un grupo de representantes de iglesias evangélicas. 2 ideas generales respecto a lo que es ideología. Es un conjunto característico de un grupo o de una clase social, es una definición muy general, si bien asimismo lo reconocen los autores, pero destacar, tal vez en los párrafos que están más abajo, su relación con el poder. ¿Ya? También la ideología sirve para formar la base de argumentos específicos, como dice el último párrafo, a favor de o explicaciones sobre un orden social particular o efectivamente influir en una comprensión particular del mundo en general. No son simplemente una visión del mundo de un grupo, sino más bien los principios que forman la base de sus creencias, ¿no? Ese es el punto de vista, digamos, o la definición de ideología más pertinente tal vez en nuestro caso, ¿no? Es la visión del mundo que define y que está en la base de las creencias de determinado grupo. Estamos hablando aquí de grupos en general, ¿no? Tenemos el vicio, como el mismo Theo van Dijk denuncia, de constantemente acusar de que lo ideológico es el pensamiento de los otros, ¿no? Pero estamos hablando aquí de cualquier conjunto de ideas característico de un grupo, de una clase social, equivale a una ideología. Como discurso religioso, entonces, eh, tenemos 3 tipos de discurso: el discurso autoritario, el discurso polémico y el lúdico. El discurso religioso se enmarca dentro de lo que es el discurso autoritario, toda vez que tiene un orden vertical, ¿no?, de una autoridad representativa, representante de un orden superior y que se dirige a un cierto grupo humano que eh, está en una posición, digamos, jerárquicamente inferior. El discurso siempre es un objeto histórico-social, por lo tanto, es el punto de partida en este caso para mi investigación también, ¿no? A propósito de la idea de politización, donde veíamos que la politización inicia con una formulación discursiva, ¿no?
Y el concepto de agencia, en Giddens, de manera muy general, ejercer una clase de poder, eso equivale al concepto de agencia, habla mucho más al respecto, ¿no? Pero su obra es más amplia, la constitución de la sociedad, las bases por una teoría de la estructuración. En reacción a esta obra, Edward Thompson va a decir que es la capacidad que los agentes, los actores sociales, no sea individuo o colectivo, tienen de incidir en los determinantes o en los acontecimientos determinantes, expresión que va a utilizar mucho la historiografía marxista, ¿no? Pero podemos decir en términos generales que es una acción consciente y voluntaria frente a ciertos acontecimientos, frente a los cuales es posible elegir un camino, o sea, hacer algo, no hacer algo, actuar o no actuar, ¿no? Esa es la posibilidad de actuar consciente y voluntariamente frente a acontecimientos históricos, la capacidad de agencia. Eh, entonces, bueno, tenemos una imagen también bastante conocida, ¿no? El primer grupo de pastores que conforman el CENCA primero, que era el Centro Evangélico Coordinador de Actividades, desde donde surge luego, en 1975, el Consejo de Pastores. Según la revista Estandarte de la Verdad, ahora entrando ya directamente en la temática, el Consejo de Pastores estaba compuesto por estas 24 iglesias, luego podrán ustedes revisar la lista, ¿no? en el video, que llegan a ser alrededor del año 62, según otras publicaciones, alrededor de unas 40, ¿no? Pero siempre hablando de los pastores, obispos y distintos representantes de las iglesias, más que la iglesia en sí misma, ¿no? Pero esta es la lista que presenta la revista Estandarte de la Verdad, que se publica en 2 ediciones nada más, no tiene más números, pero como el órgano oficial del Consejo de Pastores. Ese es el subtítulo, podríamos decir, ¿no? La categoría que ocupa. Entonces, lo primero que me interesa destacar, como les decía, es esta salida del silencio de las iglesias evangélicas, que la mencionan dos personajes, ¿no? En primer lugar, la menciona Pedro Puentes, que era uno de los representantes del Consejo de Pastores, en el folleto del que ya vamos a hablar, Posición Evangélica, y dice lo siguiente, ¿no? Él dice, el habitual silencio de los evangélicos fue roto porque la patria necesita hoy a sus hijos en posición firme y definida, sosteniendo los postulados de libertad y soberanía contra los enemigos del país, etcétera, ¿no? Posición Evangélica, folleto que se publica en enero de 1975, se publica y se promociona en la prensa como un folleto de orden político, y luego en la misma prensa, la misma página evangélica, corrige y dice que cuando dice político debiera ser más bien un folleto de orden religioso, porque intentan mantener esa idea de que no participamos en política, ¿no? Pero esto es abiertamente una cuestión política. Entonces, en primer lugar, desde dentro del Consejo de Pastores reconocen que las iglesias salieron de este silencio para poder participar y opinar abiertamente en política, pero también se refiere a esto mismo Augusto Pinochet en 1974, alrededor de un mes antes de que se publique Posición Evangélica, y él dice, en la inauguración de la catedral, de la que él también es importante protagonista, la fuerza espiritual que ustedes representan, recogida en las enseñanzas de Cristo, dirigiéndose a los evangélicos presentes, tiene para mí un enorme valor dentro de la pacificación nacional en que estamos empeñados. Los valores morales de los hijos de esta tierra renacen dando una nueva fe a Chile. Frente a la comunidad internacional, el repudio que ustedes han manifestado, rompiendo el silencio tradicional del pueblo evangélico, constituye un rotundo mentis a quienes nos difaman porque no pudieron sojuzgarlos. Entonces, ya desde dentro del Consejo de Pastores y desde el representante principal, ¿no? de las autoridades militares, se hace alusión a que las iglesias evangélicas salieron del silencio político para opinar abiertamente, participar abiertamente en cuestiones políticas y, según las palabras aquí del mismo Augusto Pinochet y de Pedro Puentes, apoyar al gobierno del momento, ¿no? Frente a la comunidad internacional, a los enemigos del país, etc. Ahora, hay una instalación a partir de aquí de un discurso de una única iglesia evangélica. Por eso insistía constantemente que es un grupo de pastores. Pero esta idea se intenta instalar con fuerza desde las publicaciones que se realizan en 1974, principalmente en la prensa, en estas páginas, digamos, publicadas por las iglesias evangélicas, por el Consejo de Pastores, que tenían incluso en el diario La Tercera un pastor a cargo, que era el editor principal de esta página. Podemos ver ahí destacadas las expresiones, todos los evangélicos, se darán cita en la reunión, todas las denominaciones evangélicas nacionales, 2.500 pastores y líderes de todas las denominaciones,
los dignatarios de todas las iglesias evangélicas. Sabemos que no era cierto, ¿no? Eran 24 pastores de representantes de iglesias, pero este uso constante de todas las iglesias es una idea que se comienza a instalar con mucha fuerza en la prensa de este periodo. Lo que no es menor, considerando que es una prensa de circulación nacional, y eso significa instalar entonces, como veíamos en la idea del proceso de politización, instalar un discurso, instalar una idea en la opinión pública a nivel nacional, ¿no? De que todas las iglesias evangélicas están alineadas con el mismo propósito. Están presentes, dice ahí, al final de 1974, representantes de todas las delegaciones, perdón, de delegaciones de todas las denominaciones que hay en el país. Ya en el 75 insisten en que son todas las iglesias protestantes de Chile las que apoyan a Augusto Pinochet. Todas las iglesias estuvieron en una unitaria actitud, y eso ya es, digamos, una abierta declaración de monopolización, digamos, de la representación evangélica. Lo que ocurrió con el Te Deum y la participación de Augusto Pinochet fue un impacto para todos los evangélicos chilenos. En ese caso sí, podemos decir, impactó a los evangélicos chilenos, pero no significa que todos hubiesen estado de acuerdo con la misma idea. Y finalmente terminan ya en 1975 instalando la idea de la Iglesia Evangélica Chilena. Esto ya está instalado, se habla de la Iglesia Evangélica como una unidad homogénea que se relaciona con el gobierno. Pero reitero, estamos hablando que detrás de este grupo hay, en este momento todavía, alrededor de 24 o no más que eso, representantes de distintas iglesias, aunque la declaración que ellos firman en el edificio de Diego Portales está firmada por 32 pastores, ¿no? Pero oficialmente la misma revista Estandarte de la Verdad, representante del Consejo de Pastores, habla de 24 iglesias que lo fundan, ¿no? Eh, el Te Deum como proyecto. Eh, si bien se ha recurrido mucho en distintos trabajos al Te Deum mismo, al contenido que está ahí, desde que comienzan sus diálogos con Augusto Pinochet y con la Junta Militar, comienzan inmediatamente, y desde la fundación, perdón, de la inauguración, de la celebración de la inauguración de la catedral, comienzan a proyectarse ya como los protagonistas de este Te Deum. Un Te Deum que, recordemos, en la catedral de la Plaza de Armas, la catedral católica, Salvador Allende fue el que pidió que fuera un Te Deum ecuménico, y eso constituyó en la legitimación religiosa oficial, digamos, de esta celebración. Eh, en este periodo todavía no se realiza el primer Te Deum, pero ya están pensando en eso cuando se inaugura la catedral. La proyectan como la posibilidad de celebrar ahí el Día de la Patria. Eh, Nuevamente un paréntesis, ¿no? Recordemos que todo esto está en el contexto de que el Consejo de Pastores intenta instalarse como la entidad religiosa legitimadora de el gobierno del momento, en reemplazo de la Iglesia Católica. Por lo tanto, ya comienzan en público, estas declaraciones se hacen en presencia de Augusto Pinochet. Entonces, referirse a la catedral como un lugar en el que podríamos ahora celebrar el Día de la Patria, en reemplazo de la Catedral de la Plaza de Armas. El nuevo templo catedral evangélico puede hacer posible que se realizaran actos masivos de celebración, lo vuelven a insistir, como sería por objeto la adhesión en el Día de la Patria, o sea, esto en varias ocasiones proyectan el Te Deum como el inicio de un proceso que para ellos es importante, ¿no? Esto significa que podemos ir pensando, vuelven a publicar, en planificar con el gobierno algún acto oficial durante las fiestas patrias. Entonces, eh, el Te Deum evangélico fue, desde esta perspectiva, parte de un proyecto a largo plazo o el inicio de un proyecto político bien definido, ¿no? En primer lugar, reemplazar en el aspecto religioso a la oficialidad que ocupaba la Iglesia Católica, lo van a decir explícitamente, y en segundo lugar, posicionarse como la legitimación religiosa de las autoridades políticas de ese momento, ¿no? Entonces, eh, es un proyecto mayor, a más largo plazo, el que comienza a realizarse desde aquí. Para esto, es necesario, podríamos decir, en un lenguaje tal vez un poco tendencioso, ¿no? Es necesario limpiar el camino. Por lo tanto, hay que identificar quiénes son o cuáles son las entidades que podrían perjudicar este proyecto. Entonces, el Consejo de Pastores y sus representantes van a contar su historia, la historia de las iglesias evangélicas de Chile,
en el folleto Oposición Evangélica para hablar directamente de sus enemigos. Conocemos los 5 artículos del folleto Oposición Evangélica, donde se habla de el marxismo como una fuerza satánica, donde se declara el apoyo directamente a Augusto Pinochet, pero esas son las 2 páginas centrales, ¿no? Que están incluso disponibles en Internet. Pero este folleto de Oposición Evangélica tiene más de 50 páginas. Y en esas 50 páginas inician contando su propia versión, por supuesto, de la historia de las iglesias evangélicas en Chile, donde van a identificar en primer lugar a cuáles han sido históricamente en la historia de Chile los principales enemigos de las iglesias evangélicas. Eh, entonces, este folleto tiene todavía mucho que sacarle, más allá de los 5 artículos que son esenciales y que incluso tuvieron repercusión internacional, ¿no? Se publicaron en Francia para destacar el lugar que están ocupando las iglesias evangélicas en Chile en ese momento, se publican en Alemania y en diferentes otros países, eh, en la prensa de estos países, ¿no? Por ahí tengo las publicaciones de esos diarios. En España también se destaca mucho la relación entre Augusto Pinochet y la Iglesia Evangélica, pero me interesa a mí, más que esos 5 artículos, la historia que ellos cuentan, o su propia historia, eh, al principio de este documento, donde van a identificar a 3 enemigos. En primer lugar, dicen ellos, así los mencionan como enemigos, esa es la expresión que usan en este folleto. En primer lugar, la Iglesia Católica. Para ellos, la Iglesia Católica históricamente fue la oposición más fuerte que ha tenido la Iglesia Evangélica chilena, que utilizó distintas tácticas, van a decir ellos, para eliminarlas. Mencionan acontecimientos históricos que son, por supuesto, correctos, y que podríamos presentar como incluso hasta repudiables, ¿no? Esto de la prohibición de los cultos, cuestiones que ya hemos visto en distintos textos, pero la Iglesia Católica fue siempre, dicen ellos, la oposición más fuerte. Luego el marxismo, que se acercó, dicen ellos, a la Iglesia como un amigo de clase, y desde dentro comenzó a contaminar a la Iglesia evangélica, esa es la idea que está detrás, convenciendo, dicen, a muchos, y este es un énfasis muy importante, muy interesante también que ponen en esta versión de la historia, convenciendo a los feligreses, pero no pudieron convencer a los pastores. Los pastores tenían una seguridad mayor, dicen ellos, respecto a los principios cristianos y la fe evangélica. Y por último, las logias masónicas, pero a las logias masónicas no les dedico en mi investigación tanta atención, precisamente porque en esta misma versión que ellos cuentan de la historia, presentan a las logias masónicas como un club de agrado donde se hace vida social, por lo tanto no tiene ninguna repercusión política, ninguna repercusión religiosa, y dicen ellos, en algún momento fuimos aliados con las logias masónicas, pero después ellos se dedicaron a otras cosas, así que finalmente, más que enemigos, pasaron a ser una especie de traidores a la causa, ¿no? Y los dejan a un lado, no les dedican mucho espacio. Pero a la Iglesia Católica y al marxismo sí le dedican varias páginas, ¿no? Y análisis bastante descarnados incluso, ¿no? Pero esta es la publicación de los enemigos en la revista Posición Evangélica. En la revista Estandarte de la Verdad, que decíamos es el órgano oficial de el Consejo de Pastores, ese mismo año, en noviembre de ese año, van a identificar a los enemigos ya en términos un poco más generales, ¿no? Van a decir que son los enemigos principales de las iglesias evangélicas, es lo que ellos van a llamar una tríada de Satanás. Asimismo los mencionan, ¿no? La tríada de Satanás compuesta por el racionalismo, el ecumenismo y el marxismo. Entonces, en este proyecto, que es un proyecto político, aunque insisten constantemente en que no es un proyecto político, sino un proyecto religioso y espiritual, hay que sacar, digamos, o identificar quiénes son las entidades que podrían atentar eh, contra este proyecto y están aquí, digamos, representadas. La Iglesia Católica, si bien la presentan como la oposición más fuerte contra la Iglesia Evangélica Chilena, de nuevo el concepto unificado de Iglesia Evangélica Chilena, van a insistir en que la Iglesia Católica es enemiga del gobierno. Entonces están instalando estas 2 ideas. Ha sido enemiga de la Iglesia Evangélica, pero también es enemiga del actual gobierno porque es amiga del marxismo. Entonces es un esfuerzo, que por supuesto aludiendo a los trabajos del cardenal Silva Enríquez, la alianza también desde dentro de la Iglesia Evangélica con Helmut Friends, lo van a mencionar constantemente, van a referirse a propósito de esto mismo, de la relación entre religión y marxismo, a el perjuicio que trae al país la relación de algunas iglesias con el Consejo Mundial de Iglesias, y van a acusar también de ser
partícipe de esta relación entre cristianismo y marxismo a la Sociedad Bíblica Chilena, porque comenzó a publicar Biblias con los textos apócrifos, ¿no? Entonces empiezan a, ya, como decía, identificar a quienes podrían atentar contra este proyecto político, en términos institucionales y luego ya en términos conceptuales de mayor alcance, ¿no? El racionalismo, el ecumenismo y el marxismo. Estos son los enemigos que es necesario sacar del camino. Por supuesto, está detrás también la intención de nuevamente instalarse como la institución legitimadora de, del gobierno, ofrecer la legitimación religiosa, pero al mismo tiempo la única representante de las iglesias evangélicas chilenas. Por lo que van a identificar, entre otros enemigos, aunque no me refiero a eso yo aquí directamente, a otras instituciones también cristianas, compuestas por pastores evangélicos, como la AIESH, ¿no? La Institución Evangélica de Chile, como el mismo Comité Pro Paz, donde participan representantes de algunas iglesias protestantes, etc. Desde aquí, entonces, me interesa destacar las contradicciones de este discurso, ¿no? Más allá de identificar que podríamos nosotros incluso decir quiénes están detrás de esto, muchos de ellos tienen el verdadero convencimiento de que van por el camino correcto, ¿no? Más allá de identificar a otras iglesias como enemigos de otros cristianos y como enemigos del mismo gobierno. Pero hay algunas contradicciones respecto a las discusiones que yo veía en los hitos que estaban al principio, entre ellos las discusiones que comienzan a darse luego de la inauguración del primer Te Deum y del segundo Te Deum, que también tiene una importancia vital, considerando el protagonismo que empieza a ocupar Augusto Pinochet en la relación con las iglesias evangélicas y en la participación en los cultos que se dan en la catedral, ¿no? Algunas contradicciones. Las clases de religión en los colegios públicos. Ahí no me comí una letra, disculpa otra vez. Suele pasar. Una de las discusiones principales entonces, a partir de esto, en el posicionamiento político, eh, es ahora abiertamente los beneficios, ¿no? De los que hablábamos delante, la búsqueda de beneficios. Y entre esos beneficios está el tener opinión en la educación. Hay otros beneficios que ellos buscan, como por ejemplo, tener una credencial oficial timbrada por el gobierno para los pastores del Consejo de Pastores, tener órdenes directamente, y se emiten efectivamente esos comunicados desde las autoridades militares a los municipios y a las gobernaciones para que respeten a los pastores que están en un registro específico como ministros, ¿no? A nivel nacional, etcétera, ¿no? Ese tipo de... y también algunos beneficios aduaneros que ellos piden, cuestiones más de orden económico. Pero me interesa destacar este tipo de opiniones respecto a las clases de religión en los colegios, porque lo primero que ellos dicen, ya ahora como un actor político importante, ¿no? Un actor político activo, un actor político en diálogo constante con el gobierno, posicionado a través de la prensa a nivel nacional, posicionado entre sus feligreses también con publicaciones internas, y comienzan a opinar ahora sobre la legislación, ¿no? Eh, lo primero que ellos dicen respecto a la enseñanza de los colegios es que están en contra de eso, ¿no? Presentan o declaran nuestra firme oposición a la enseñanza de la religión en escuelas y liceos fiscales, porque para ellos es de principios, ¿no? No están de acuerdo con que se enseñe religión en los colegios públicos. Mal podría, dicen ellos, un difusor de la fe demandar remuneración por algo que está obligado a partir en virtud de su ministerio o sacerdocio. O sea, están en contra principalmente de dos cosas: de que se enseñe religión en los colegios y de hacerlo, de que se cobre por eso, ¿no? Eh, eh, Porque es una responsabilidad ministerial. No están de acuerdo con que haya una enseñanza en los colegios. Pero este discurso cambia. Esta oposición a la enseñanza en los colegios públicos se transforma en un momento en relación o en el sentido de su enemistad abierta con la Iglesia Católica. Van a declarar al respecto lo siguiente: no nos interesa porque nuestros niños o niños nuestros saben tanto de la Biblia como cualquier sacerdote católico. Esa es su primera afirmación. Sí estaríamos de acuerdo que se impartieran clases de religión en igualdad de condiciones con la Iglesia Católica. Una hora ellos y una hora nosotros. Y puedo asegurar que con este sistema, dicen ahí en la prensa los representantes del Consejo de Pastores, que Chile sería evangélico antes del año 2000.
Y eso es lo que teme la Iglesia Católica. Entonces, lo que presenta como una cuestión de principios, no estamos de acuerdo con la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, deja de ser un principio en tanto equipararnos con la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, tan principio intransable no era, ¿no? Lo que importaba más bien era la paridad con la Iglesia Católica o, si era posible, ocupar su lugar. Entonces aquí tenemos una primera contradicción, ¿no? Una primera transformación. Lo que es en algún momento para unos una cuestión de principios, para otros es una cuestión negociable en tanto podamos ocupar el mismo espacio. En segundo lugar, la participación abierta en cuestiones políticas de parte de los miembros de las iglesias. Publican dos cosas. La revista Chile Pentecostal del año 1970, esta editorial que tiene por título La relación del cristiano con el Estado, eh, dice en primer lugar, es claro, es una especie de orden también a los feligreses, es claro que la obediencia activa no implica ni intromisión de la Iglesia como institución en los asuntos del Estado, ni de éste en la vida interna de la Iglesia. El ciudadano cristiano debe apoyar al Estado, pero no formar partidos políticos. eh, Perfecto. No formar partidos políticos. Y a eso agregan que los políticos, pechoños, masones y marxistas, ya sabemos a lo que nos refieren, son los mismos tres enemigos que habían identificado, políticos católicos, políticos masones y políticos marxistas, jamás cumplieron sus promesas. Pero esto también es transable, ¿no? Es transable en tanto ellos están ahora, en el año 78, en diálogo con las autoridades políticas por la posible incidencia en la nueva constitución. Por lo tanto, de prohibirle a sus miembros que participen en política abiertamente, ahora le ofrecen a las autoridades militares el voto de sus miembros si es que ellos le conceden al Consejo de Pastores lo que ellos están pidiendo, ¿no? ¿Y qué era lo que estaban pidiendo? Aquí me voy a saltar, digamos, por razones de tiempo, me voy a saltar la tercera contradicción, son tres, ¿no? El rechazo al decreto ley 349, que primero lo rechazan abiertamente, pero luego lo usan en su favor, ¿no? Eh, Antes de lo que ellos piden, me interesa esta idea que se instala, Pinochet como libertador, en dos sentidos. Primero, como un libertador espiritual, como un siervo de Dios, ¿no? Ya sabemos las connotaciones religiosas que tiene el hablar de siervo de Dios respecto a alguien, ¿no? Las connotaciones teológicas. Pedimos al Altísimo, quien es Rey de Reyes, Señor de Señores, que fortalezca y dirija a su siervo, Augusto, jefe del Estado. Este es el posicionamiento de Pinochet frente a sus propios feligreses. Pero también se instala la idea de Pinochet como nuevo libertador, como el nuevo Bernardo O'Higgins. Es una imagen publicada por el mismo Consejo de Pastores. Su incontenible resentimiento por el solo hecho de que nuestro presidente y demás miembros de la honorable Junta de Gobierno se dignaran concurrir a un culto evangélico, hecho que identifica a nuestro primer mandatario con uno de los más grandes padres de la patria, con don Bernardo O'Higgins, que también condescendía en forma magnánima con los demonios de aquel entonces. O sea, la misma relación que tuvo con los protestantes Bernardo O'Higgins en contra de la Iglesia Católica, ahora tiene Augusto Pinochet a favor de la Iglesia Evangélica, en contra también o en perjuicio de la Iglesia Católica. Por lo tanto, lo identifican a Pinochet como un siervo de Dios y como el nuevo Bernardo O'Higgins, ¿no? El nuevo libertador político de la patria. Entonces, a propósito de qué, decíamos, se están dando este tipo de posicionamientos. Bueno, ahí tenemos una publicación ya del año 78 de la revista Chile Pentecostal, donde Augusto Pinochet pasa a ser personaje frecuente en las portadas, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo ellos a propósito de la Constitución de 1980? Que se publique este artículo. O sea, ellos proponen que en la Constitución de 1980 se incluya un artículo de su autoría, que finalmente no se incluye, ¿no? Pero el solo hecho de intentarlo ya nos dice que su posicionamiento político, al menos en una imagen interna, ha alcanzado algunos márgenes importantes. Entonces lo que ellos piden es que ahora las iglesias, comunidades religiosas y demás instituciones afines de cualquier credo sean consideradas corporaciones o fundaciones de derecho público. Para ser reconocidas como tales y poder ejercer sus derechos patrimoniales, deberán constituirse como corporaciones o fundaciones religiosas y obtener personalidad jurídica de acuerdo con lo dispuesto por el título 33 del Código Civil, etc., ¿no? Este artículo lo proponen ellos ahora asociados o asesorados por abogados principalmente de la Iglesia Luterana en Chile, que formaba parte del Consejo de Pastores.
distinto a la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, en caso de que alguien todavía no tenga clara la diferencia, ¿no? Que eran dos, digamos, una división de la Iglesia Luterana que se produjo en ese periodo, ¿no? Entonces, intentan posicionarse en la educación, intentan posicionarse desde el punto de vista religioso como representantes, monopolizando la representación, e intentan posicionarse también como parte de los redactores de algunos artículos de la Constitución política. Lo que los va a llevar, por supuesto, a tener un diálogo más cercano con el gobierno. No quedó este artículo, quedó un artículo distinto que no incluye esto. Ya sabemos que esta discusión se mantuvo hasta la vuelta a la democracia. Y con la ley 19.638 recién vienen tal vez a solucionarse algunos de los problemas que se piden aquí, pero aún así, luego de que la Constitución de 1980 quedó cerrada, digamos, en su versión final, le piden a las iglesias evangélicas, a sus miembros, que voten a favor en el plebiscito de 1980, voten a favor de la Constitución, porque es importante, a pesar de que no han conseguido todo lo que han pedido, seguir apoyando a este gobierno, porque el gobierno es querido por Dios, ¿no? Está en cumplimiento de la voluntad de Dios. Eso es lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces, en tanto Augusto Pinochet es siervo de Dios y el gobierno del momento es fruto de la voluntad de Dios, la responsabilidad de las iglesias evangélicas, según el Consejo de Pastores, es seguir apoyándolo, ¿no? Y bueno, quedan algunas otras ideas, algunas conclusiones, pero yo creo que las podemos dejar, tal vez si alguien tiene alguna pregunta o por razones de tiempo, o las podemos dejar para otra ocasión, ¿no? Eso por el momento, en tanto, o referente a la investigación en términos muy generales, ¿no? Gracias, Patricio. Tenemos un espacio para preguntas, que si alguien quisiera tener ahí algún tipo de intervención a través del chat, los invito a que puedan ahí escribir y yo transmito la interrogante. En el intertanto, Patricio, simplemente comentar algunos puntos, digamos, de tu presentación. Primero agradecerte, digamos, por participar en este seminario. Y quisiera, digamos, hacer un pequeño comentario respecto al foco principal de tu investigación y conocer tu opinión al respecto. Me queda claro, digamos, tanto por tu investigación, por otras tesis que me ha tocado dirigir y algunas otras investigaciones en las que he participado, que fundamentalmente en ese periodo hay una cosa que es bien, bien interesante, donde hay una búsqueda, por una parte, de legitimación, y diría que una legitimación cruzada, legitimación, comillas, de la dictadura, una legitimación por parte de, comillas, el pueblo, en este caso representado por el mundo evangélico, entre comillas también, pero por otra parte también hay una búsqueda de legitimación de estas masas de población, mundo evangélico, que había de alguna manera sufrido la estigmatización y el prejuicio a través prácticamente de gran parte del siglo XX. Por lo tanto, ahí creo que hay un punto que es interesante, que es esta búsqueda de legitimación cruzada, eh, y donde hay un elemento que quisiera conocer tu opinión: cuánto de oportunismo hay en términos también cruzados. Un oportunismo por parte de estas iglesias evangélicas que buscan un reconocimiento y legitimación social, instalándose o intentando instalarse a la par de la Iglesia Católica, como el otro actor religioso relevante del país, pero por otra parte también un oportunismo político por parte de la dictadura, buscando también legitimación, reconocimiento por parte de los sectores religiosos que no habían dado su beneplácito al régimen de turno, representados por Cardenal Silva Enrique y otros representantes de la cúpula de la Iglesia Católica. Entonces, por una parte, conocer ahí tu opinión respecto a si es posible evidenciar aún más, con mayor claridad, más allá, digamos, que pidan un artículo para la Constitución del 80 o de que pidan un espacio dentro de la discusión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, que pidan estas credenciales, en fin. O sea, hay una búsqueda permanente por que se les reconozca como tal, equiparándolos con el actor religioso más relevante del siglo XX en Chile, que era la Iglesia Católica,
pero a la vez también constituyéndose como un aliado en términos morales, éticos, valóricos del régimen de turno. No sé cómo pudiste apreciarlo tú en las fuentes que analizaste. Sí, bueno, gracias por la pregunta, Luis. Hay varias cosas que sí se pueden decir al respecto. En primer lugar, respecto a la legitimación, efectivamente, una de las cuestiones que yo menciono en mi investigación es de que realmente era para las iglesias evangélicas de ese momento una necesidad la legitimación social, ¿no? Habían sido justamente, y lo mencionan en varios documentos, habían sido estigmatizados. De ahí también la intención, digamos, tal vez la iniciativa de este grupo de pastores de identificar algunos enemigos a quienes culpan de esta estigmatización. Por eso van a entender a Pinochet como el nuevo Bernardo Higgins, que intentó dialogar con las iglesias protestantes del momento, ¿no? Pero hay una búsqueda de legitimación, una búsqueda de reconocimiento, diríamos, de las políticas de reconocimiento que es efectivamente legítima, más allá que desde un grupo de pastores se haya querido monopolizar esa búsqueda de reconocimiento y se haya querido utilizar en función de un partidismo político, ¿no? O una ideología militar en este caso. Eh, pero efectivamente está la necesidad de participar, de opinar. Por ahí podríamos revisar incluso o volver sobre algunas cuestiones que mencionan investigaciones anteriores a este periodo en los años 60, ¿no? Cristian Lalí de Piné, Hans Tene, que es ya investigaciones conocidas, donde se da cuenta que los mismos miembros de las iglesias tienen su opinión política, necesitan participar, necesitan, especialmente desde el punto de vista de quienes son trabajadores, ¿no? Tener una legitimación social importante y la buscan en su participación en las iglesias evangélicas, en su adhesión. De ahí empiezan las tensiones entre me adhiero a la iglesia y a todos los proyectos que hay espirituales desde esa perspectiva, o adhiero a un sindicato que me ofrece también esa legitimación social que necesito como trabajador, ¿no? Entonces, la legitimación de esas masas de población es una realidad. En ese sentido, lo que buscan estas iglesias o estos representantes puede tener también un trasfondo positivo o tal vez dar cuenta de una necesidad que era real, más allá, como decía, del camino que se elige para llevarla a cabo, ¿no? Y por eso yo me refiero en las conclusiones de mi investigación, ¿no? A la capacidad de agencia, ¿no? Estamos en un contexto político-social durante todo el siglo XX, no hubo una participación abierta como iglesia, sí de algunos personajes importantes, por ahí se buscó una participación política con este grupo que fue eh, el movimiento evangélico allendista, ¿no? Que terminó cuando Allende salió electo presidente. Ya ahí había también una búsqueda de legitimación política desde un lugar religioso. En los años 60 tenemos desde las iglesias protestantes, ya en este caso, distintas publicaciones en la prensa a propósito del Día del Trabajador, a propósito de las fiestas patrias, en distintas ocasiones, ¿no? Entonces, yo me concentro en el año 1970 en adelante y esta búsqueda de posicionamiento político, pero la necesidad de reconocimiento de los evangélicos como ciudadanos, eh, como ciudadanos con una opinión religiosa diferente a la oficial, era importante, ¿no? Y podríamos, y me refiero también a eso en las conclusiones de mi investigación, a propósito de las políticas de reconocimiento, tomando como referencia a autores como Charles Taylor y otros más que hablan de las políticas de reconocimiento a propósito de la religión en la esfera pública y la necesidad de que los grupos religiosos sean partícipes de esa diversidad de opiniones que están dialogando en la esfera pública, ¿no? No tanto en el sentido de John Rawls, por ejemplo, que va a hablar de una especie de privatización más bien de la religión, sino en el sentido tal vez de Charles Taylor o de Axel Honneth, ¿no? Desde el reconocimiento de incluir a las iglesias en general o a la religión en términos muy generales, y podemos aplicarlo eso a las iglesias evangélicas, dentro del panorama de las distintas creencias que forman parte del panorama público, diversidad de la que se tiene que hacer cargo el Estado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, de la perspectiva de las políticas de reconocimiento, ya las propuestas más actuales que le contestan al liberalismo político, se va a afirmar que el rol del Estado en este caso es dialogar con todas las diversidades religiosas o de cualquier creencia.
no optar por una en específico, ¿no? Por lo tanto, ese, digamos, tal vez una forma de abordarlo desde las políticas de reconocimiento. Y el otro, como decía, la capacidad de agencia, que era el ver una necesidad frente a un acontecimiento político, ver la oportunidad de actuar y decidirse a actuar, ¿no? Independiente del camino que hayamos elegido. Tal vez no estemos de acuerdo con el camino que eligió el Consejo de Pastores, definitivamente, ¿no? Pero la capacidad de agencia, que no tiene que ver necesariamente con un camino ético específico, presenta esa oportunidad, actuar o no actuar frente a un acontecimiento histórico o de cualquier orden específico. Ahora, respecto al oportunismo de la dictadura, también eso es cierto, hay diferentes autores que lo abordan. Las iglesias evangélicas intentan posicionarse como un actor religioso relevante frente a la dictadura, pero la dictadura también busca esa legitimación religiosa que no encuentra en la Iglesia Católica. Por ahí hay algunas menciones muy breves en distintas publicaciones, un libro también que tal vez sea conocido para algunos, el libro de David Fernández, ¿no? La iglesia que se opuso a Pinochet, si mal no recuerdo ese es el título exacto, donde menciona justamente que, en una mención muy breve, ¿no? Que la dictadura necesitaba una legitimación religiosa, no la encontró en la Iglesia Católica, por lo tanto la fue a buscar con las iglesias evangélicas que estaban necesitadas de esa legitimación. Por lo tanto hay aquí un camino, una especie de simbiosis, ¿no? Yo necesito la legitimación religiosa y estos otros necesitan la legitimación política, por lo tanto nos juntamos ahí a mitad del camino. Quienes se van a referir también a eso es el texto de Miguel Ángel Mancilla y Luis Orellana, ¿no? Por ello hace una mención también a esa necesidad desde la dictadura de buscar la legitimación religiosa, por lo tanto es una especie de aprovechamiento también. ¿Por qué podríamos decirlo de ese modo? Aprovechamiento o oportunismo, como dices tú, Luis. Porque luego de todo este diálogo hasta 1980 y algunos otros diálogos que continuaron, hubo una especie de quiebre interno también en el Consejo de Pastores, algunos que decidían irse a una participación más radical, otros que preferían ser más moderados. Pero después de todo este diálogo, después de todas estas promesas, yo les agradezco de parte de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Les agradezco que hayan salido del silencio para apoyar al gobierno, les agradezco esta idea de la liberación, nos apoyamos mutuamente, pero después de 1980 en adelante, Pinochet comienza ahora a declararse abiertamente católico, comienza a declararse abiertamente una especie de enviado de Dios, que es un convencimiento que él mismo tiene. Hace un par de semanas, incluso por ahí en un diario apareció una publicación breve de cómo Pinochet tenía esa idea de una especie de mesianismo interno. También Humberto Lagos publicó un breve texto respecto a esa idea de mesianismo en Pinochet. No lo uso yo en mi investigación por razones de espacio, ¿no? Pero es interesante también ver cómo después de que hubo esta especie de relación de mutua promesa, ¿no? de apoyo, finalmente Pinochet termina declarándose abiertamente católico, adorador de la Virgen, y por ahí de ese lado algunos pastores evangélicos de este sector se ven un poco decepcionados, ¿no? Entonces se dan cuenta de que, y lo van a insinuar, ¿no? Que desde el 73, al menos hasta el 82, fueron utilizados, ¿no? por el gobierno militar. Otros no lo van a ver así, lo van a ver como que es parte de la responsabilidad independiente de lo que hagan las autoridades. Nuestro deber es obedecer a las autoridades porque así lo manda Dios en Romanos, ¿no? En el libro romano. Pero hay un sector también que se va a ver un poco decepcionado. Entonces sí, efectivamente, son cuestiones que yo abordo en las conclusiones de la investigación. Por un lado, la legitimación de la población evangélica como una legitimación de masas también, y el oportunismo de la dictadura de buscar la legitimación donde no la encontró en la oficialidad católica, por lo tanto la voy a buscar en la población evangélica. No sé si eso más o menos deja clara Sí, la solamente te respuesta. lo preguntaba porque una parte importante cuando uno conversa con algunos pastores inclusive en alguna literatura que intentaba explicar la participación del mundo evangélico o parte, digamos, de algunas iglesias evangélicas en apoyo a la dictadura de Pinochet, claro, con el tiempo empieza una suerte también ahí de blanqueamiento, es como fuimos utilizados. Eh, pero claro, una respuesta bien de alguna manera falaz en términos de que uno podría decir perfectamente que la utilización fue cruzada, fue mutua. A Claro. mí me interesaba, digamos, utilizar el espacio que se me estaba, digamos, proponiendo para buscar este reconocimiento, y por otra parte al régimen de turno le interesaba
aquella legitimación por parte de un sector que era creciente, era importante en el plano religioso. Te planteo una pregunta que acá nos hace Fabián Rodríguez, que nos dice si acaso la tríada politización, ecumenismo y marxismo podría equipararse en la actualidad con el fundamentalismo, capitalismo y derecha política. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Por ahí la estaba mirando en el Facebook. Quedaría tal vez para otra investigación, ¿no? Para otra tesis, pero sí hay, porque es muy amplia, ¿no? Habría que precisar bien los 6 conceptos, ¿no? que están ahí. Yo tendería a decir que habría alguna relación. Efectivamente, cuando hablamos del ecumenismo y del marxismo y la politización en este periodo, están hablando directamente de la derecha política. O sea, cuando la revista Chile Pentecostal en 1970 publica por primera vez un texto alusivo a la relación del cristiano con el Estado, no es coincidencia que sea justamente el año en que quien se perfila como el próximo presidente sea un presidente de izquierda, ¿no? Eh, Cuestión que no había ocurrido cuando, por ejemplo, unos años atrás, desde centro, ¿no? Un centro cristiano, salió electo Eduardo Frei, o antes cuando Alessandri también fue presidente, no se pronunciaron al respecto, en los gobiernos que anteriormente había tenido el país, gobiernos de derecha, ¿no? Pero precisamente cuando comienza a presentarse con más claridad la posibilidad de un gobierno de izquierda, sacan la voz para decirle a sus miembros que no deben participar en cuestiones políticas, ni formar parte ni de los sindicatos, ni de los partidos políticos, ni siquiera de las juntas de vecinos, van a decir ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una relación ahí con una opción hacia la derecha política muy clara. Pero de nuevo, eso ha provocado, desde esta intención que mencionamos al principio, que se relacione de manera muy apresurada, esta generalización apresurada que son muy frecuentes en los discursos públicos, que se asocie de manera muy apresurada, como decía, a la iglesia evangélica con la derecha. Y eso es un error, digamos, absoluto, ¿no? Estamos hablando aquí de un grupo de pastores, si me permiten, ¿no? Mirar la siguiente presentación, la revista Policarpo ya va a identificar en 1982, es una revista católica clandestina, ¿no? Por ahí hay algunos trabajos muy buenos que se han hecho últimamente, y ellos van a decir y van a aclarar, ¿no? Para la opinión pública, que es una agrupación de pastores, no de iglesias, que está formada apenas por 40 iglesias, siendo que en los años 70 ya habían más de 300 iglesias evangélicas. Por lo tanto, están intentando afirmar que este grupo de pastores oficialistas son un pequeño grupo dentro de la iglesia evangélica, y es un error identificarlas a todas con la derecha. Pero sí, desde este grupo hay una clara tendencia hacia un apoyo a la derecha política. Y como bien decías tú hace un rato, ¿no? Luis, es un oportunismo también lo que se da en este momento. Podríamos nosotros recurrir a un Tedeum que se realizó hace unos pocos años atrás, ¿no? Donde desde la catedral se reconoce el error de las iglesias evangélicas de haber apoyado ciertas causas, pero es una especie de disculpa muy general y bien conveniente para el momento, ¿no? Es una declaración políticamente correcta para poder ocupar un lugar público en un gobierno que en ese momento era de izquierda, ¿no? Pero es una disculpa bien conveniente, ¿no? Entonces, a 40 años después, ese discurso sigue siendo muy conveniente en un momento, y no hay nada de especificidad, ¿no? No hay disculpa específica de apoyamos violación de los derechos humanos, apoyamos, digamos, porque, entre paréntesis, cuando se habla de que la iglesia se acusa a la iglesia de haber apoyado esta violación de los derechos humanos, desde el Consejo de Pastores van a decir que frente a los enemigos de Dios en un contexto de guerra, eso era una consecuencia legítima, ¿no? Entonces hay una abierta declaración de validación a la violación de los derechos humanos. Entonces, esas dos cuestiones, ¿no? Sí hay una clara relación, desde mi punto de vista, ¿no? Con la derecha política. Eh, y con el fundamentalismo, yo tal vez sería un poco más prudente, ¿no? Porque hay grupos que no eran, o no, hoy día no identificaríamos como fundamentalistas, pero que en ese momento se alinearon en un primer momento con la dictadura. Algunos luego fueron cambiando de opinión, pero otros también fueron manteniendo esa relación, ¿no? No tan directa, pero hubo una relación. Y hubo también un sector de iglesias entre evangélicas, pentecostales y protestantes, que
mantuvieron o intentaron mantener cierta neutralidad. Entonces yo no apoyo ni rechazo. Y ahí tenemos también una posición política bastante conveniente también, ¿no? Y por lo tanto, aquí estoy, o me referí hoy día, ¿no?, a un grupo específico de pastores que tuvieron una adhesión política, pero hubo muchas otras adhesiones y muchas otras participaciones. Incluso hubo pastores que participaron en un momento en el Consejo de Pastores, luego en la institución contraria, ¿no?, en la agrupación de pastores contraria, iban y venían, ¿no?, según las circunstancias o según lo que iban comprendiendo del momento. Eh, Hubo pastores como lo que ocurrió desde la Iglesia Bautista, ¿no?, que en primer momento se comprometieron a firmar la declaración de apoyo, pero luego se dieron cuenta de que éticamente y cristianamente no correspondía, por lo tanto se retractaron y se opusieron abiertamente. Entonces hay varios matices, ¿no?, más bien que, que tener presente en este momento. Pero yo sería, o le dedicaría más tiempo, ¿no?, al análisis de si todos estos grupos responden a lo que hoy día entenderíamos por fundamentalismo, ¿no? Ahora, con el capitalismo, eh, tal vez tendríamos que nuevamente asociarlo con el periodo siguiente. Recordemos que estamos todavía hablando del proceso que se da hasta el año 80, hasta la Constitución, y con la instalación luego de todo lo que tiene que ver con ya un proyecto económico detrás de la dictadura, un proyecto ya neoliberal, ¿no? Un capitalismo neoliberal. eh, las iglesias van a tener opiniones muy divergentes, ¿no?, especialmente por la crisis económica que viene en el 82. Ya las iglesias evangélicas van a tener un posicionamiento mucho más diverso. Por lo tanto, asociarlo inmediatamente, esta opinión que tienen hasta el 78 o el año 80 con, eh, con la dictadura, y hacer un enlace, digamos, directo con el capitalismo, también yo le dedicaría más tiempo a esa afirmación, ¿no? Sí, de todas maneras, hay una relación con la derecha política, en este grupo muy específico y minoritario, tenemos que decirlo, ¿no? Patricio, en ese mismo sentido, ¿qué es lo que has podido encontrar en la fuente? Y sabemos la dificultad que hoy día hay para poder acceder a ellas, producto de la situación sanitaria del país, pero ¿qué has podido, digamos, encontrar respecto a el tema de las agendas, comillas, valóricas comunes que podrían fortalecer el posicionamiento eh, en términos morales, en términos, digamos, como señalaba, en términos valóricos? ¿Qué aparece en estas fuentes que has podido revisar y que de alguna manera empatizan con una mirada por parte de la dictadura de una línea más conservadora, moralista, donde la mujer cumple un rol, el hombre cumple otro, el tema del matrimonio? ¿Hay algo de eso también esta iglesia evangélica recoge en su escrito? Eh, en las revistas Estandarte de la Verdad, que es la oficial, digamos, del Consejo de Pastores, eh, y en otras revistas también de otras iglesias evangélicas, de, se mencionan algunas cuestiones al respecto. Recordemos que los representantes del Consejo Pastor eran todos hombres, ¿no? Por ahí hay algunas imágenes donde tienen reuniones directamente con Pinochet, no solamente en edificios de Portales, sino también en las oficinas, en una especie de mesa, digamos, de diálogo. Y las mujeres de los pastores, ¿no?, las esposas de los pastores, ocupan también un lugar interesante en este periodo, eh, que yo no me he dedicado tanto tiempo a eso, precisamente porque hay que analizar con mucha más detención las fuentes y me interesa poder acceder a otras, pero en las que tengo sí, tuvieron las esposas de los pastores del Consejo de Pastores, hicieron muchas reuniones e intentaron hacer agrupaciones con Lucía Iriart, ¿no? O sea, los pastores del Consejo de Pastores se juntan con Augusto Pinochet en distintas reuniones, y las esposas de ellos con la esposa de Augusto Pinochet, ¿no? Celebraciones del Día de la Mujer, búsqueda de posicionamiento también social y de acciones de orden de asistencia social de parte de la esposa de estos pastores con Lucía Iriar. Hay distintos proyectos, ¿no? Hay un diálogo interesante también que se da entre este grupo de mujeres y Lucía Iriar, ¿no?, que se mandan saludos mutuos, se publican perdón, algunos saludos en las revistas también evangélicas, saludando a la esposa del presidente de turno, así lo presentan, ¿no? Entonces hay ahí un intento de ubicar a las mujeres en algún cierto protagonismo o en alguna, como un actor secundario más bien, ¿no? Eh,
en estas especies de diálogos de orden social, pero ocupan muy poco espacio en las fuentes las mujeres, salvo cuando se refieren a reuniones que tienen los grupos evangélicos como grupos de Dorcas, como grupos que más bien cocinan para un cierto sector de la población o preparan los escenarios para las reuniones. Me refiero el escenario en términos de, por ejemplo, el orden de la catedral, ese tipo de actos secundarios, el que tradicionalmente hemos visto en la historia de las iglesias en los sectores más conservadores. Y es lo que se menciona, ¿no? Ahora, en términos específicos, prácticamente no se menciona con nombre y apellido, prácticamente no se menciona ninguna en la fuente que he podido revisar, salvo como agrupación de esposas de los pastores del Consejo de Pastores y sus reuniones o acercamientos en términos de obra social con Lucía Iriarte, ¿no? Entonces, todavía queda mucho por revisar al respecto en todo caso, pero lo que he podido revisar hasta el momento ocupa muy poco espacio, salvo esos que mencioné, ¿no? Bueno, Patricio, estamos con el tiempo, digamos, traspasamos el límite que teníamos para poder llevar a cabo esta actividad. Quiero agradecerte por la presentación y desde ya invitarte a otra actividad, digamos, que vamos a realizar hacia finales de este año, del año 2021, que es nuestro congreso, para que puedas presentar ya el estado de La avance, final. ya la parte final, digamos, de tu tesis, que está en desarrollo todavía, así que desde ya invitarte a aquello y agradecerte por tu presentación y por compartir con todos nosotros tu investigación. Así que te doy un espacio para que pueda dar las palabras finales y yo también aprovecho desde ya de despedirme de todos ustedes y agradecerles por su participación. Retomamos la actividad en el mes de marzo con una nueva sesión de nuestro seminario. Bueno, agradecer a todos quienes se conectaron, a quienes pudieron escuchar la presentación, a las preguntas también. Por ahí vi que quedan algunas otras que por revisar, pero bueno, el tiempo es súper breve. Son preguntas súper buenas, ¿no? Del periodo que viene, que requeriría también otra investigación, como les decía, pero les agradezco esa atención. Agradezco también a Luis, digamos, ¿no? La oportunidad de participar en el seminario. Eh, y eso en este momento, ¿no? Agradezco también a quienes han podido ser los guías de esta investigación y me han podido facilitar algunas fuentes, ¿no? Porque, como les decía, en este año que estuvieron cerrados todo a lo que uno podía acceder, uno va rastreando quienes ya han podido coleccionar ciertas fuentes y vamos ahí compartiendo esos materiales que son importantes para poder tener un trabajo colaborativo interesante en la investigación académica, que es esencial, digamos, ese diálogo para poder ir avanzando en estos temas, profundizando en cuestiones que todavía queda por decir y hacer trabajo con perspectivas mucho más amplias, ¿no? Todavía me quedó mucho por presentar de mi trabajo, pero creo que lo esencial se alcanzó a decir. Así que muchas gracias a todos y a todas quienes escucharon y quienes preguntaron también. Ahora, de todas maneras, quedo a su disposición en caso de que alguien tenga alguna pregunta interna, algún correo o material, disponer de fuentes, ahí quedamos en contacto. Muchas gracias también por la invitación para el congreso que viene. Eso es Gracias, todo. Patricio, y aprovecho también de despedirme de todos ustedes y reiterarles la invitación para que puedan estar atentos a la presentación que realizaremos, a la séptima sesión que realizaremos a inicios del mes de marzo. Así que buenas tardes para todos y todas. Nos vemos en marzo.